Y ahora comienza Tejiendo Redes. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. ¿Cómo les va? Soy Alberto Sileoni. Un abrazo muy grande para los amigos, las amigas de Tejiendo Redes, para Adriana, para Daniel. Bueno, lo primero, una alegría, permítanme, el domingo 7 ha sido un paso muy importante para la provincia de Buenos Aires y para la patria en general. Me parece que septiembre va a fortalecer nuestras chances de octubre. Creo que por supuesto se votó en contra de una gestión absolutamente cruel, una gestión desvinculada con la sociedad. Creo que se votó un modo de relacionarse con la sociedad y la representación de Axel Kicillof en la provincia es exactamente lo contrario. Es un gobierno sensible, es un gobierno popular que está al lado de los problemas de la gente. La metáfora que resume esto, o una de ellas, es aquel funcionario que le dijo a la mamá de un chico autista: el autismo de tu hijo no es un problema del Estado. En la provincia de Buenos Aires nosotros creemos que el dolor de las personas es un problema de Estado. Trabajamos para eso, todavía con deuda, falta mucho. Este espaldarazo en las urnas de ningún modo nos tiene que invitar a creer que ya llegamos. Nunca llegamos en democracia, y mucho menos con todas las deudas que el campo popular tiene con la sociedad. Así que, por un lado, esa mención, permítanme, y por otro lado, estamos en el mes de la educación. Ayer se conmemoró un nuevo Día del Maestro, de la Maestra. Nosotros extendemos el concepto a profesores, profesoras, administrativos, auxiliares. Agradecemos mucho, agradecemos infinitamente lo que hacen por los chicos y las chicas. Educan a niños, a niñas, a jóvenes, adultos mayores, a poblaciones originarias, en grandes urbes, en espacios rurales, en escuelas rurales de 3, 4 alumnos, en el interior, en el conurbano, en las islas. Y por supuesto recordamos a Domingo Faustino Sarmiento, con el cual discutimos a veces, pero no le podemos dejar de agradecer que fue el primero que dijo algo así como que gobernar es educar. Sarmiento pensaba que no podía haber gobierno sin educación, apostó, generó escuelas. Estaría escandalizado con este gobierno, con un presidente que fue 26 veces al exterior y nunca a una escuela pública. Esa es la importancia que Javier Milei le otorga a la educación, y después discursivamente dicen que son sarmientinos. Para ser sarmientino hay que invertir en educación, no hay que vetar el presupuesto a las universidades, hay que tratar bien a las personas con discapacidad. Bueno,
Eso es lo que venimos a agradecerle a los maestros. Previenen, contienen, enseñan, cuidan, enseñan arte, enseñan música. Pueden usar las nuevas herramientas informáticas, la inteligencia artificial, pero también pueden leer un poema. Enseñan a amar los símbolos patrios. No conozco un solo maestro que invite a un alumno a devolver una agresión con otra agresión. Están en contra de las violencias, defienden la ecología, transmiten la paz, abrazan a las personas en situación de discapacidad y aprenden. Los buenos maestros aprenden de sus alumnos, no etiquetan, confían en ellos. Por eso no puede educar el que no ama, no puede transmitir una pasión el que no la tiene, no puede anunciar el futuro el que no lo ve. Esos son los maestros y las maestras argentinas. Les agradecemos a todos, les agradecemos a los que nos precedieron, les agradecemos a los queridos maestros muertos y desaparecidos por la dictadura. Son la mejor representación del Estado y mejoran la sociedad argentina. Así que gracias Adriana, Daniel, por la oportunidad, gracias a los y las oyentes, un saludo fraternal para todos los y las educadoras de nuestra patria. Cuando la mentira es la verdad. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Mi nombre es Adriana Mari. El mío es Daniel Mojica. Buenos días a todas y a todas. Y qué hermosa introducción de Alberto Sileoni. Qué hermoso es contar siempre, con la voz, con la palabra, con el testimonio, con sus ideas de Alberto Sileoni, que siempre engalana de una manera o de otra nuestro programa y que lo ha sido a lo largo de estos 16 años, ¿verdad, Daniel? La verdad que sí, es impresionante, digamos... Contundente y siempre sensible a las fechas y a las conmemoraciones y a los pedidos que hacemos cada vez que necesitamos su participación. Y que por supuesto lo hace con una humildad, fíjense si le sirve, ¿no? Fíjense si le sirve, ¿cómo no nos va a servir? Gracias, Alberto, por estar siempre presente en Radiográfica, y el cariño que nos tenemos, el respeto es mutuo. Y aprovechamos también para decir feliz Día del Maestro y mandarles un saludo muy grande a nuestros queridos compañeros de Radiográfica, a Santino y a Julián, que están allá desde los estudios de Radiográfica, porque les contamos que nosotros tenemos COVID y que estamos en casa ya desde el sábado pasado. A cuidarse, a ponerse barbijos. Esa gripecita que está dando vueltas, bueno, vayan a hospitales públicos a hacerse el hisopado, porque de gripecita no tiene nada. Es COVID, es COVID y hay que cuidarse. Bueno, Dani, ¿qué tenías para contarnos hoy en relación? Mira, tenemos 3 minutos nada más. Es muy poquito. Como dice la canción de Sarmiento, fue y es el padre del aula. No todos saben que a sus 15 años fundó una escuela en San Justo del Monte de Oro, en San Luis. Siempre sostuvo que la educación debía ser pública, gratuita, común y la misma para niñas y niños. No se olviden que Alberto dijo que muchas veces discutimos con él. Eso no quita que no se revalorice la función que ha tenido Sarmiento en relación a la escuela. Eso nada más quería decir. Aparte uno discuta con lo que está vigente, digamos. Sí, por supuesto. Creo que la conmemoración se hace oficial en 1918 con el fin de reconocer a todas las personas que se dedican a esta noble tarea. La jornada plantea la importancia de este cuerpo docente en el país como herramienta clave para la formación de las generaciones futuras y por lo tanto el desarrollo
de la sociedad. Sarmiento fue educador y político. Su trabajo significó un aporte esencial para los programas de enseñanza en Argentina. Todo esto lo traemos y lo hemos pensado en la preproducción para que hagamos un paralelo respecto de qué está pasando en la educación a nivel de país, ¿no? No a nivel del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, es un raconto semblanza, histórico, claro, digamos. Una semblanza histórica. En 1943 se realizó la primera referencia formal a esta fecha, cuando la Conferencia Interamericana de Educación, realizada en Panamá, propuso instaurar una fecha para rendir homenaje a todos los maestros del país. Sin embargo, el día fue decretado de manera oficial por el entonces presidente Edelmiro Farrell, mediante una resolución que afirmaba que la tarea educativa es una actividad fundamental de la escuela, la educación de los sentimientos, por cuyo motivo no debe descuidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y la devoción debida al maestro de la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos. Que ninguna fecha ha de ser más oportuna para celebrar el Día del Maestro que el día 11 de septiembre, día que pasó a la inmortalidad en 1888 el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento. Más allá de todas estas cuestiones, Dani, porque ya nos hemos quedado sin tiempo para este primer bloque, seguiremos discutiendo con otras ideas de Sarmiento. Hemos querido traer estas que nos recuerdan por qué se celebra el 11 de septiembre, pero Alberto Sileoni ha dejado en sus palabras también el sentimiento de por qué y a quiénes estamos recordando. Es una conmemoración, pero para nosotros, los maestros, es un día de celebración. Bueno, Santino, Julián, desde allá, desde los estudios, nos vamos a los primeros avisos y después empezamos con la colaboración de nuestras columnistas que nos van a contar qué significa para ellas el Día del Maestro. Bueno, buenos vamos días, con los primeros avisos. Tejiendo redes con la... Soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes con la Información Cultural. Música, poesía y performance en la usina. El próximo sábado 13 de septiembre a las 19 horas te esperamos para disfrutar del concierto de La Valenti. Con sonidos que viajan desde la Patagonia, presentará Corazón Acústico, un espectáculo musical y teatral que late en lo íntimo, lo poético y lo emocional. Su obra atraviesa la música, la poesía y la performance con una mirada ligada a lo territorial, lo femenino y lo disidente. Un encuentro para escuchar el corazón en su versión más auténtica. Para mayor información, visiten las redes de @usinadelarte. Si querés comunicarte con Tejiendo Redes, podés enviar un mensaje al WhatsApp 11 50 12 35 89. En Instagram nos encontrás como @tejiendoredes89.3 y en nuestra página de Facebook Tejiendo Redes 89.3. También podés comunicarte a nuestro mail tejiendoredesfm89.3 @gmail.com. Y en YouTube nos encontrás como @tejiendoredes89.3. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. En esta ocasión ando un poco confundido.
sentido, pues desde pequeño siempre me han repetido. Bueno, queridos educadores, maestros y maestras, desearles un feliz día. Siempre son días felices para los que nos ocupamos de la importancia de la educación, para los que nos ocupamos de aportar a la construcción de un mundo mejor en medio de tanto desconcierto y de tanta desvalorización hacia nuestra profesión y de tanto descuido para nuestras infancias y para las tareas educativas. Nosotros nos revalorizamos, nosotros sabemos de todo lo que aportamos, nosotros sabemos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar el mundo, que tenemos en nuestras manos la maravilla y que eso depende de todo lo que nos reconocen y nos sostienen, pero por sobre todo depende de nuestra fortaleza, de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad y de nuestras búsquedas constantes para alcanzar las mejores opciones para nuestros alumnos y alumnas. Así que feliz día con el reconocimiento, con el afecto, con el compromiso y con la valoración de siempre. Laura Pitluk. Sangre en nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber. No somos mercancías. Durante mucho tiempo me hice una pregunta como maestra de alumnos y alumnas pequeños del jardín de infantes. La pregunta era una pregunta recurrente, pero no porque buscase una respuesta urgente, sino por ese deseo de cómo quisiera que me recuerden mis niños y niñas en el transcurso de sus vidas. La pregunta tenía que ver con aquello también que fui aprendiendo, porque con el tiempo aprendí que me recordarían por aquello que haría, del verbo acción y de lo que harían cada día escolar por ellas y ellos. Del verbo como gestar, refugiar, donar, abrigar, abrazar, escuchar, anidar, andamiar, amar. Y así podría encontrar un abanico de verbos que abracen a las infancias. El tiempo fue haciendo en mi vida un sendero sinuoso de encuentros y arrullos de historias, de sabores, de múltiples historias de mis infancias, mía propia, y la de mis compañeros y compañeras. Y en el camino fui enseñando a cada uno y una aquello que justamente necesitaban. A veces nada tuvo que ver con los números y el aprendizaje de las letras, porque muchas veces solo se trataba de mirarlos, de estar atentas, de darle la mano oportuna, cuidando las palabras, abrazando, o simplemente haciendo un silencio y estar allí, en ese lugar de juego que habilitaba con mucho amor cada día. Y cada día que celebro ser maestra, celebro también haber podido tejer historia junto a mis infancias, tejer historia junto al colectivo de docentes, junto a las familias. Esas historias que seguramente fueron cambiando, como fueron cambiando seguramente nuestros cuerpos, miradas, el color de nuestro cabello, los años, los tiempos. Sin embargo, lo que queda de mí y mi amor no se ha perdido. Algo de ellas ha transformado mi vida y cada día del maestro y de la maestra solo deseo que cada intervención que haya podido hacer en sus destinos se haya transformado en una oportunidad de ser en este mundo, de una posibilidad mucho más amorosa, sensible, justa y feliz. A cada maestra y maestro deseo en este día que podamos hacer lugar a esta pregunta tan necesaria, tan vital, tan de vida, tan de infancias. Ojalá se sientan felices como yo de haber encontrado en este camino el mejor lugar que dio sentido a mi vida.
Ojalá mis alumnos y alumnas me recuerden así. Feliz día para todas y todos nuestros queridos maestros y maestras, que a pesar de todo lo siguen intentando. Un abrazo desde Chipoleti, Marcela Haddad, de la columna En Clave de Infancias. Que es el mejor legado que me pueden dar, pero hoy que estoy ante... Bueno, para mí el Día del Maestro y Maestra, el 11 de septiembre, es un día preciado y esperado para recordar o recobrar lo que hacemos todos los días en las aulas o en las salas. Para mí los docentes trabajamos mucho todos los días, y lo que hacemos es conjugar verbos fundamentalmente: aprender y amar, enseñar y encender esperanzas, escribir y poemar, en fin, generar variadas oportunidades para aprender y para enseñar, aportando desde lo que sabemos, desde lo que vamos estudiando, porque nunca dejamos de estudiar y de aprender. Y también lo que hacemos todos los días es pensar que hay otros futuros posibles y que la educación no lo puede todo, como dice Freire, pero puede mucho. No solo el 11 de septiembre, sino todos los días que las puertas de las escuelas se abren de par en par. Que mantener los fusiles y morteros. Muy buenos días a la audiencia de Tejiendo Redes. Aquí desde la columna Noticias Educativas de ayer les mandamos un saludo afectuoso a todas las maestras y los maestros. Y traemos a Rosario Vera Peñalosa, la maestra de la patria, con sus palabras para convidarles un poquito de lo que ella consideraba que era ser maestro. En sus palabras decía: creo en el magisterio argentino y en su obra, y con esta fe pongo en sus manos este trabajo. A ellos toca formar las generaciones capaces de mantener siempre encendida la lámpara votiva que dejaron a nuestro cuidado los que nos dieron la patria, para que jamás se apague en el alma argentina y para que sea el faro que nos guíe en todos los momentos dentro de nuestra vida nacional. Un abrazo fraterno a todos los maestros y las maestras que hacen escuela de un modo amoroso y así hacen patria, considerando que la patria es el otro. Es el mejor legado que me pueden dar, pero hoy que estoy ante el pizarrón. Bueno, tuvimos la alegría de tener a Alberto, la alegría de tener las voces de nuestras columnistas, Marcela Alejandra Haddad, Laura Pitluck, que ha realizado un especial dentro de Tejiendo Redes este año, una persona que viaja mucho y va con una capacitadora itinerante, le diría yo, porque recorre la Argentina de punta a punta, capacitando, trabajando sobre nuestro diseño curricular y el diseño curricular de cada una de las provincias. A nuestra querida Laura Pitluck, muchas gracias. A Marcela, una voz muy conocida, Marcela Alejandra Haddad, de la columna En Clave de Infancias, que nos acompaña desde hace muchísimos años. A Patricia Guijarrubia, también capacitadora, profesora universitaria, escritora, que nos trae las delicias de su vocabulario y de su manera de confrontar los docentes que trabajan, traernos voces desde Chubut, desde Esquel. Gracias, Patricia, por esta columna Utopías Pedagógicas. Traemos la voz de Sofía Donorrubio, que es una gran educadora, pero además trabaja en la formación de formadores, que realiza congresos, que nos trae las historias de la educación del pasado y el presente. Dani. La verdad que es un placer y es un honor contar con
todas estas personas que has que nombrado. quisieron estar presentes para el Día del Maestro, en nuestro programa, dejando sus voces. Y la verdad que es un placer contar con ellas y escuchar su expertise, tratando de hacer llegar esas vivencias a toda la audiencia de Radiográfica y de Tejiendo Redes, que realmente enorgullecen al programa y a mí particularmente. Y todas, de una manera o de otra, coinciden en pensar esto que traía Sileoni, y que fue dicho en algún momento por alguna autoridad de nuestro gobierno, que el autismo de tu hijo no es un problema de Estado. Todas luchan para abrazar estos problemas de cada uno de nuestros niños y tratan de incluir estas problemáticas, de que estas problemáticas sean incluidas dentro de las escuelas, también dentro de cada aula, y que cada grupo de niños pueda sostener y contener todas estas problemáticas. Sabemos que se está luchando por la ley que defiende y que da presupuesto a las discapacidades. Sabemos que ayer, Dani, hubo un paro nacional, ¿verdad?, de las universidades públicas. Así es, hubo un paro nacional de las universidades públicas que además han manifestado en las calles su sentimiento y su reclamo. Y también el Garraham. Así es. Y estamos con una sociedad muy movilizada por distintos temas y en buena hora esta movilización que tanto bien nos hace como sociedad y como patria. Y los educadores marcando como decía Paula Bombara en uno de sus posteos, donde hablaba de la marcha de ayer, del paro de ayer, de la marcha, también incluimos dentro de ellos a los jubilados, ¿verdad? Que no nos tenemos que detener. Que no nos tenemos que detener frente a tanta crueldad y que tenemos que seguir defendiendo las conquistas que hemos conseguido y que no se nos pueden arrebatar así, de manera, no sé si caprichosa, pero bueno, se me ocurre decir caprichosamente. Bueno, son 11:31, gracias allá en los estudios de Patrick Rice, a Santino y a Julián, y vamos a una tanda publicitaria y de regreso tenemos una charla telefónica con Rafael Arrastia Mendoza, que ha sacado un libro de oratoria. Rafael es autor del Manual Práctico de Oratoria y Técnicas de la Voz. Y vamos a escuchar qué nos cuenta. Y además es un compromiso, porque si él trabaja sobre eso, ¿cuántas críticas nos tendrá que hacer respecto a nuestra voz y a cómo nos comunicamos? Porque también los comunicadores y los oradores y aquellos que trabajan en la comunicación tienen que revisar también sus prácticas, dentro de las cuales nos incluimos, ¿verdad, Dani? Así es. Bueno, y volvemos con todo eso. Gracias. Esquina Constitución llega al Anfibea. El grupo Esquina Constitución se sube al escenario del anfiteatro del Parque Centenario para presentar su primer disco, Ir y Venir, junto a dos invitados de lujo, Noelia Recalde y Juan Carlos Baglietto, con composiciones originales y versiones propias de obras de Luis Alberto Spinetta, Armando Manzanero y Jorginho Gularte. El recital fusionará el candombe afro-uruguayo con influencias del funk, la música cubana, brasileña y argentina. Te esperamos este sábado 13 de septiembre a las 16 horas en Leopoldo Marechal y Avenida Lilio. La entrada es libre y gratuita. No se lo pierdan. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía.
en la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12. Por Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Reviví el Bafisi. Durante el mes de septiembre llega a Selección Bafisi, un programa que promueve y apoya estrenos o reposiciones comerciales para películas argentinas que hayan pasado por el festival. Vas a poder ver películas y cortometrajes en las salas de cine del Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural 25 de Mayo. Para mayor información, visita la página buenosaires.gov.ar. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. Bueno, estamos escuchando Chan Chan de... Buenos Aires Social Club. Buenos Aires no, Dani. Bueno, de Social Club. Buena Vida. Buena Vida de Social Club. Ahí está. No entendíamos la letra de lo que nosotros mismos habíamos escrito. Gracias, Dani. Y tenemos en línea a Rafael Arrastia Mendoza. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal, Adriana? Un gusto escucharte a vos y al compañero ahí en la mesa. Bueno, les contamos a la audiencia que lo anunciamos, pero lo volvemos a repetir. Sos el autor del reciente libro que has presentado el día 9, autor de Manual Práctico de Oratoria y Técnicas de la Voz. Bueno, queremos felicitarte y estamos un poco intimidados, te digo, porque debes tener una escucha especial y muy sensible respecto de esta tarea de comunicar, de este oficio de transmitir comunicación, y vamos a contar un poquito más. Has trabajado como consultor de oratoria y medios, dentro de tus actividades se encuentran enseñar oratoria y comunicación y realizar campañas de prensa, y además has participado en campañas electorales. Sos locutor nacional en el ISER, estudiaste periodismo en el Círculo de Prensa, técnico superior en psicología social en el ISCHIS. Yo te digo que también soy psicóloga social aparte de esto, teatro y clown. Bueno, te dejamos para que cuentes un poquito tu trayectoria y el porqué de la idea de armar este libro, ¿no? Que, como vos decís, en una época donde se dificulta la comunicación, SICUS te acompaña y lanza un manual de oratoria desde la psicología social. Pero mirá qué interesante. Te escuchamos, el aire radial es tuyo. Bueno, un gusto.
Y la capacidad de escucha respecto de la forma de hablar de las personas lo uso cuando trabajo, básicamente, que hago entrenamiento, doy cursos o talleres, o hago entrenamiento de la voz, de la oratoria, de personas que necesitan hablar ante público, dirigentes sindicales, dirigentes, candidatos políticos. Este año electoral he tenido varios candidatos políticos, y entonces, bueno, necesitan mejorar el discurso o a veces la parte de la técnica vocal. Y en el manual se pueden encontrar todo tipo de información de distinto tipo, desde las muletillas, que hay mucha gente que se preocupa por las muletillas, los exámenes orales, que son una dificultad, las entrevistas laborales, que a veces son un desafío, la oratoria de los músicos. ¿Alguna vez fuiste a escuchar a Colósmica, por ejemplo, allá en Café Berlín? Sí, fuimos. Bueno, y viste que los músicos preparan mucho el repertorio y no preparan lo que van a decir entre canción y canción, y terminan diciendo, bueno, a continuación voy a hacer una canción que me gusta mucho, ¿no? Entonces, es como que no se dan cuenta que el público ve a los artistas como personas más sensibles que el resto de los mortales, y que nos interesa, además de escuchar su música, a veces nos interesa saber qué sienten, qué piensan de los temas de la vida, ¿viste? No hace falta que sea de la actualidad política, ¿no? Qué interesante ese acompañamiento, ¿no? Muy interesante. Claro. Y entonces, una vez, Nito Mestre me hizo así como vos me estás haciendo una entrevista en Radio Nacional Rock, me hizo una entrevista a Nito Mestre, y entonces me llevé preparado bien todo el material. Bueno, y ese material que preparé para esa ocasión, después lo completé y lo publiqué en el libro. O la oratoria de los docentes, que se suelen quedar disfónicos y tienen problemas. Los guías turísticos también, de todo lo que te estoy mencionando, lo incluí en el libro. Después los emprendedores, los emprendedores que tienen que hacer el pitch o el video pitch para presentar ante sus inversores, que es un video que se hace en base a tu modelo de negocios, ¿sí? Y no en base al producto que le estás... Cuando haces un video sobre el producto o el servicio es para el público, pero cuando haces un video sobre tu modelo de negocios es para el potencial inversor. Después, para dirigentes sindicales, el capítulo sindical le agregué un módulo de capacitación por si hay sindicatos del interior del país que nunca me van a contratar, bueno, y reciben el libro, ahí tienen un módulo para dar una capacitación en oratoria y formación sindical. Formación sindical se entiende que son todas las leyes de defensa del trabajador, la ley de contratos de trabajo, accidentes laborales, derecho a huelga, bueno, todo eso lo mezclo con ejercicios de oratoria, o sea, ir aprendiendo todo eso con dinámica de taller y con ejercicios de oratoria. Y hay un capítulo también para personas que quieran enseñar oratoria. Es el único manual que está dedicado a los que quieren aprender o mejorar su oratoria, ¿no es cierto? Pero también a aquellas personas, colegas mías, por ahí tal vez más jóvenes, que quieren empezar a enseñar oratoria, y entonces ahí yo les explico toda la metodología de taller para enseñarle a un grupo, y también les doy 6 clases planificadas para dar oratoria, por ejemplo, ¿no? Así que, como verás, es bastante amplio. Mientras te iba escuchando, tenemos 2 minutitos antes de retomar, porque vamos a seguir en el siguiente bloque, tenemos muchas preguntas, ¿verdad, con Dani, para hacerte? Y si no, te las dejo picando, mira, para el bloque que viene. Me gustaría indagar un poquito en cómo fuiste haciendo este recorrido, digamos, desde vos, si el camino te fue llevando o siempre tuviste la inquietud de transmitir, incluso me parece que has revalorizado o tal vez lo hayas hecho tu propia experiencia, ¿no? ¿Cómo fue aquel primer trabajo donde te contrataron? ¿Para qué? ¿Y cómo has conseguido? Porque eso sí me interesa saber, ofrecerte
¿verdad? No es vender, pero sí ofrecer este servicio a la comunidad que me parece que tiene que ver con tu propia experiencia y con el recorrido que vos has hecho. ¿Cómo planificaste o cómo fue esta historia de vida que te lleva a realizar no solo este libro, sino la experiencia? Entonces te dejamos picando esto para el próximo bloque, donde es el último bloque, donde ya vamos a ir cerrando el programa, igual tenemos tiempo, para que nos comentes, y vamos con los chicos que están allá en el estudio Patrick Rice con los últimos avisos publicitarios. No te vayas, quédate ahí y esperanos, Rafael. No te pierdas la Feria de los 9 Dragones, cuando el domingo 14 de 12 a 20 horas, donde en el Espacio Cultural del Sur, en Avenida Caseros 1750 en Barracas. Llega el evento que promete quedar en la memoria de los fans de la cultura asiática. Te vas a encontrar con exhibiciones, seminarios, talleres, shows, música en vivo, artesanos y danza. Consulta la grilla de actividades y agenda un domingo a puro arte marcial y propuestas variadas de actividades orientales. Para mayor información, visita la página turismo.buenosaires.gov.ar. Mi nombre es Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Perdón, una pregunta. ¿Tenés problemas con tu puerta o con tus ventanas de hierro? ¿Necesitas reforzar la seguridad de tu casa? ¿Querés, por ejemplo, una parrilla nueva? Herrería domiciliaria y de obra. Trabajos en Capital Federal y alrededores. Presupuesto sin cargo. Contactos al Instagram Marcelo Ramos Herrero o al celular 11 58 76 55 96. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Bueno, estábamos escuchando. A ver, Rafael, ¿es Rafael Arrastia o Arrastia? Arrastia Mendoza, que nos estaba contando un poco su trayectoria y bueno, este nuevo hijo, podríamos decirle así, Manual Práctico de Oratoria y Técnicas de la Voz desde la Psicología de la Oratoria. Bueno, había quedado pendiente ahí a una pregunta para que me cuentes un poco el recorrido, o cómo se te ocurrió, o cómo fuiste por ese camino. Sí, ahora te cuento eso, que es tan interesante la pregunta, y me olvidé de decir también que tiene la oratoria destinada a las personas con discapacidad, ahora que después de tantos años están en el tapete las personas con discapacidad. Justamente en lo que hace a mi historia de vida, yo hago prensa también para instituciones o para agrupaciones, y me tocó hacer prensa para un sector que luchan por los derechos de discapacidad durante un par de años. Entonces ahí aprendí también eso. O sea, todas cosas que yo he ido aprendiendo las he ido volcando en el libro. Por eso el libro tiene la parte teórica, tiene anécdotas que yo cuento desde que tenía 10 años hasta el día de hoy, ¿no? Distintas anécdotas vinculadas al tema de la oratoria. Entonces voy ilustrando la parte teórica con esas anécdotas, y aparte el Manual Práctico de Oratoria tiene 104 ejercicios de todos los temas, de técnica vocal, de improvisación, sobre el discurso, qué sé yo. Por ejemplo, yo insisto mucho con la pregunta retórica, ¿no es cierto? Entonces inventé un ejercicio donde vos, como un juego, digamos, donde vos tenés que decir, primero, hablás sobre un tema durante 1 minuto y medio, que normalmente hablamos con afirmaciones o negaciones.
Yo te digo, bueno, ahora hacelo todo con preguntas. Desde el saludo hasta la despedida de cierre, todo con preguntas, ¿no es cierto? O, por ejemplo, una improvisación con el punto de vista contrario. Contame la Revolución de Mayo, pero desde la visión de la corona española, ¿no es cierto? Como para aprender a ponerte de distintos lugares del mostrador y de esa manera aprender a hacer un discurso dialéctico, un discurso que contenga las contradicciones que existen en la vida real, ¿no es cierto? Y así, bueno, he ido inventando ejercicios porque mi pasión es la docencia, es lo didáctico, además de en algún momento mi pasión fue crear las primeras radios comunitarias del país, la de Villa 21 de Barracas, la Asociación de Radios Comunitarias, la Federación Argentina de Radios Comunitarias Farco. Bueno, en la década del 80 tuve esa pasión, después desarrollé un juego de mesa sobre la ley de medios, o sea, todo lo que sea campañas de comunicación, creatividad, y te digo desde que tenía 10 años porque unas monjitas me ofrecieron ser monaguillo. Yo muy cerca de Dios no estaba, pero sí estaba cerca de los escenarios, y entonces a los 10 años esa fue la primera vez que pisé un escenario y me tocó leer un texto un domingo adelante de un público, digamos, ¿no? Así que por eso te decía que era linda la pregunta. Con respecto a la primera radio comunitaria en Buenos Aires, FM Zapucay, ¿verdad? Claro, exactamente. En la Villa 21 de Barracas. ¿Recordás más o menos qué año? No sé si te pongo en un aprieto, pero ¿recordás? No, eso fue en el 86, 87, 88. Primero empezamos como sistema de altoparlantes y después fue una FM. Eso yo lo hacía como militancia social, llamale voluntariado, llamale militancia, como quieras, porque no estábamos en un partido político, y eso lo sigo haciendo, digamos. En la época de que trabajaba con las personas con discapacidad, les daba talleres gratuitos sin cargo de cómo aprender a hacer prensa, porque normalmente no saben hacer prensa, entonces se enojan porque los medios no le dan bolilla. Después, en la época de la pandemia, le daba talleres gratuitos de oratoria a grupos de enfermeras, enfermeros, en ese momento por Zoom. Y, o sea, soy una persona que estoy a disposición de las organizaciones sociales para dar talleres de comunicación oral, que es tan importante, talleres, porque a veces uno le llama oratoria y suena muy formal, ¿viste? Y yo en realidad... A ver, trabajemos un poquito esa palabra, oratoria. La palabra oratoria suena muy antigua y suena muy formal, no la inventé yo la uso a la palabra, pero no la inventé yo, digamos. Yo doy talleres de comunicación oral, donde yo he hecho cursos de actuación, de teatro, de clown, de match, de improvisación, los que empezaron en el Rojas, y yo doy ejercicios de clown en el curso de oratoria, por ejemplo, o de match de improvisación, de teatro, porque lo primero que tengo que hacer, que lograr que ingrese es el cuerpo, la respiración, el cuerpo. Siempre doy el ejemplo de que Montiel, antes de patear el último penal que nos llevó al campeonato, exhaló, luego corrió y pateó el penal, ¿no es cierto? ¿Eso por qué? Porque él tiene una coach que le enseña que la respiración es la madre de todas las batallas, ¿no? Esto de exhalar así. Exhalar, y eso te hace enfocarte y encontrar un eje, encontrar un centro, y esa armonía interna se comparte con el público, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre me ha tocado dar clase a alumnos tartamudos, que he logrado que de a poco se animen a hablar y salgan hablando ante público, sin tartamudeando cada vez menos, digamos, ¿no? Con más confianza, me acuerdo, me estoy acordando de una película maravillosa que no tengo presente el nombre de los autores, que fue El discurso del rey. Exactamente, sí, el rey. Una gran película. Sí, muy interesante, interesante. Y por eso, bueno, esa película yo en el libro pongo el ejemplo también, porque como vos bien dijiste, es psicología de la oratoria, porque trabajo mucho con el aspecto psicológico, psíquico, digamos, del discurso y de la retórica, ¿no?
el inconsciente que influye no solamente en el sueño, en los chistes, los síntomas y los actos fallidos, sino que interviene en todo el discurso. El inconsciente hace que hablemos como cada uno de nosotros habla, y al mismo tiempo entendiendo que el lenguaje es social. Cada uno de nosotros piensa que el lenguaje es individual, pero en realidad es una trama en la cual nosotros ingresamos que ya existe, ¿no? Y a su vez ese lenguaje nos llega a través del afecto de nuestra madre. Por lo tanto, el inconsciente, lo inconsciente se forma a través de esa trama social que es el lenguaje. Entonces, aprender oratoria en algún punto es hacer terapia también, ¿no? Porque cuando hablamos somos hablados por nuestro inconsciente. Muy, muy interesante. Mira, acá Dani quiere hacerte una pregunta o quiere charlar un ratito con vos. Qué importancia que tiene el tema de la improvisación en todo esto, ¿no es cierto? Y cómo uno se prepara para esa dificultad que a veces se tiene en la actuación o cuando uno está frente a un público, ¿no es cierto?, en improvisar y en saber qué es lo que vas a decir frente a ese mundo de gente que te está escuchando. Bueno, uno de los títulos del manual es cómo improvisar si estás en un acto, en una reunión de camaradería, digamos, y te dicen, bueno, habla vos, dale, te toca hablar a vos. Entonces, bueno, pedir un papel, una virome y hacerse un esquema, un esqueleto de lo que vas a decir, ¿no es cierto? Y después, en realidad, yo enseño a improvisar desde cero. O sea, tengo ejercicios específicos que yo les digo, bueno, arranco así, les doy una palabra y les digo, a ver, cada uno, cuando tengo un grupo, ¿no? Cada uno diga algo que se le ocurra en relación a esta palabra, ¿no? Y a veces parece mentira que algo que pareciera tan simple, hay personas que se quedan trabadas. Imagínate, si te quedas trabado, yo te digo puerta, a ver, decime algo relacionado con puerta o con mesa, y te quedas medio trabado, imagínate si te dicen improvisá, adelante, claro. Y encima delante de un público, ¿no? Hay un trabajo de preparación y de lanzarse también, ¿no? Claro. Vos sabés, Rafael, que mientras te escuchaba también pensaba qué importante, porque me veía a mí en algún punto, no reflejada, pero pensando cómo reaccionaría yo si vos me decís, bueno, desarrolla un tema, y pensaba qué importante es también esto para tener activa la memoria, ¿verdad? Para que sea un ejercicio constante donde uno busque en su memoria traer recuerdos, ¿no? Y agilizarse con, no solo con jueguitos, sino que qué bueno es para la memoria este tipo de capacitación que vos ofrecés. Y sí, porque es importante para captar la atención del público usar ejemplos, usar anécdotas, historias personales, porque la gente aprende mucho más a través de historias. Por eso el cine o las series tienen tanto éxito, ¿no? Porque nos atrapa la ficción. Y la parte teórica a veces suele estar explicada con un lenguaje muy abstracto, es muy elitista. Las ciencias sociales suelen tener un lenguaje muy abstracto que la gente que no tiene la formación académica, universitaria, no lo entiende. Entonces yo digo, bueno, está bien, usá el lenguaje académico abstracto de las ciencias sociales, pero explícalo, andá explicándolo. Hay muchas palabras, por ahí hay alguien que sabe mucho de automovilismo, o sabe mucho de fútbol, o sabe mucho de cumbia, pero no tiene por qué saber de sociología o de ciencia política, ¿no? O de sindicalismo. Entonces es interesante tener en cuenta a qué público le estás hablando. Si le estás hablando a un público de gente que está imbuida, que está metida en el tema, digamos. Claro, o si estás hablando por la radio para un público diverso, heterogéneo, formado por jóvenes, por adultos. Por ejemplo, en este momento no creo que muchos jóvenes nos están escuchando porque deben estar apolillando, como se dice, ¿no es cierto? No sé, porque han salido del boliche.
Así que yo los veo cuando voy viajando para la radio, así que no sé, a lo mejor en alguna casa de comidas rápidas, como solemos ver en la calle Corrientes, pueden sintonizar la radio. Mira, no sé, eso lo voy a investigar. Escúchame, Rafael, ya tenemos que ir cerrando porque son 8:59, y entonces, como vos trabajás la improvisación, te vamos a pedir que improvises y que cierres este programa de Tejiendo Redes, que nos despidas de la audiencia, que saludes a nuestros operadores y que nos encontremos el próximo sábado con la audiencia, no sé si vos, pero nosotros, y te dejamos esta improvisación para el cierre del programa. Gracias allá en los estudios de Radiográfica. Bueno, así como los pescadores tejen sus redes y eso los acerca al mundo marino y les da el fruto con el cual alimentan a sus hijos, nosotros los invitamos a seguir escuchando todos los sábados un programa que también nos acerca a la familia, al barrio, a los compañeros, a los amigos. Un programa conducido justamente por Adriana Marino, que también está cerca de nuestro mundo, igual que los pescadores. Así que los invitamos a tejer juntos todos los sábados por esta emisora. Bueno, nos despedimos con esta gran improvisación. Impresionante. Gracias, Rafael. Y bueno, a comprar el libro que ha editado Sicus. Un abrazo. El Instagram mío es @RafaelArrastía-Mendoza. Arrastía-Mendoza. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Bueno, nos encontramos el próximo sábado. Si alguien te pide el WhatsApp, dáselo, que es 11 60 31 44 23. Muy bien. 11 60 31 44 23. Muy bien, Rafael, gracias. Gracias, Santino y Julián. Hasta la próxima. Abrazo. No sé cómo fue, ni quiero saber, solo sé que ese día estabas ahí.